Segundo domingo de Pascua, o de la Divina Misericordia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 31. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se les perdonen, les quedarán sin perdonar». Tomás, uno de los 12 a quien llamaban el Gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego le dijo a Tomás: «Aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree». Tomás le respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió: «Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto». Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. ¡Felices Pascuas! Estamos en este tiempo de Pascua que indudablemente es un tiempo donde tenemos que aprender y, si se puede decir, practicar a vivir en paz, a vivir en alegría, a tener la esperanza bien firme de nuestra fe. Pues si Cristo ha resucitado, todo es posible para quien cree. Pero si Cristo no hubiera resucitado, nada valdría la pena, absolutamente nada. Por eso, si en Cuaresma era importante despojarnos de todo aquello que nos estorbaba para avanzar en el camino de la plenitud, en el camino, en nuestra búsqueda a Dios, en este tiempo de Pascua hay que llenarnos del amor de Dios. En el Evangelio el día de hoy vamos a escuchar una historia. 2 apariciones de Jesús, pudiéramos decir, donde Él se les manifiesta a los discípulos para que crean. Pero hay que tener mucho cuidado con estas narraciones de Jesús resucitado, porque más que querer describir los apóstoles en el Evangelio o los evangelistas, más que querer escribir un detalle cronológico de cómo sucedieron las apariciones, lo que en realidad quieren es provocar en nosotros un encuentro con el resucitado. De tal manera que estas narraciones están escritas, o estos hechos están escritos, para que nosotros podamos movernos y también reconocer aquellas apariciones de Jesús resucitado en nuestra vida diaria. Pero sin más, vayamos directo al Evangelio, porque este Evangelio me gusta mucho. Incluso podrás encontrar algunos videos donde he predicado solamente en este Evangelio por casi un poco más de 1 hora. Hay mucho de qué aprender en este Evangelio, pero vayamos directo. El Evangelio está tomado de San Juan y dice así: Al anochecer, el día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes.
Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Es un texto muy rico en tanto simbolismo y duraríamos mucho tiempo hablando, pero quiero solamente subrayar unas ideas y al final quiero compartirte lo que Dios me habló en esta ocasión. Ideas muy importantes de este texto es: ¿cuán diferente es tener las puertas cerradas por miedo que tener un corazón cerrado? Quizás tú puedes tener en una situación de persecución, de angustia, de lo que sea, pero si tu corazón está abierto, recibirás lo que esperas. Pero aunque todas las situaciones externas estén muy bien, si tu corazón está cerrado, se va a pudrir, se va a amargar. No te preguntes si las puertas se te cierran. Pregunta más bien si tu corazón está lo suficientemente abierto para poder cambiar, para poder seguir insistiendo, para poder seguir luchando. Quizás se te han cerrado muchas puertas afuera, pero si tu corazón sigue abierto, si sigues encendido, si sigues con ese entusiasmo, vas a encontrar lo que buscas. Mientras no se cierre tu corazón, ¿qué importa que todas las puertas se cierren? Eso no impide a Jesús llegar hasta donde tú estás mientras tu corazón siga abierto. Otro aspecto muy importante es la importancia de perseverar en unidad, en comunión con los apóstoles. Mira que cuando Jesús se les apareció a los apóstoles, y lo dice así, se les apareció cuando ellos estaban reunidos, pero ¿quién era el que faltaba? Tomás. Y Tomás no creyó, porque Tomás no estuvo ahí, porque Tomás no lo vio. Si Tomás hubiera perseverado, si Tomás hubiera estado todo el tiempo con los apóstoles reunidos, desde el primer momento Tomás lo hubiera visto. Pero ¿cuál fue la experiencia de él? Imagina lo que él debió de haber sentido al haber faltado a esa reunión. Me imagino que era cuando, como sucede hoy en los grupos de oración, ¿no? En las comunidades, en la iglesia o en la misa, de que tú faltas a esa reunión y es cuando más buena se pone. Tú faltas a misa y es cuando la homilía estaba bien ungida, que todo el mundo se conmovió. Pero tú faltaste. Y aunque todo el mundo te dice, siempre hay esa especie de renuencia en el interior. No, es importante perseverar, estar unidos. Cuando tú te aíslas, tu fe se va apagando, tu corazón se va cerrando. Fíjate cuán diferente era el corazón de todos reunidos contra el corazón de Tomás. El corazón de todos reunidos, aún con la puerta cerrada, porque todos tenían las dificultades, pero ellos reconocieron al Señor.
En cambio, Tomás no creyó en el testimonio porque su corazón ya se había cerrado. Pero lo importante de Tomás, porque a veces pensamos en Tomás como el incrédulo, el que no creyó, pero creo que lo más destacable de Tomás es de que perseveró, cambió, decidió continuar con los discípulos, no huyó, sino que 8 días después, ahí estaba Tomás con todos. Aunque Tomás no tenía la misma experiencia de fe que los demás, aunque Tomás quizás haya dicho, no, hombre, estos discípulos ya están bien estresados, están imaginando, están psicópatas, tienen problemas, qué sé yo. Él estuvo ahí. Y cuando Jesús se les vuelve a aparecer, lo hizo prácticamente por Tomás. ¡Qué hermoso! Ahora, en lo que quiero meditar en esta ocasión y de una manera muy breve, pero te dejo las líneas para que tú puedas profundizar más, es en la importancia de la paz. La paz. Cuando Jesús resucitado se les aparece a sus discípulos, en muchas ocasiones Jesús les dice y les vuelve a repetir y les vuelve a repetir, la paz esté con ustedes. ¿Cuánto necesitamos la paz el día de hoy en nuestro corazón? Tenemos tantas cosas, pero si nos hace falta la paz, de nada nos sirve lo que tengamos. Podemos tener una casa, podemos tener el refrigerador lleno de comida, pero si nos falta paz, de nada nos sirve, porque como dicen, la intranquilidad nos carcome por dentro. En cambio, cuando tenemos paz en el interior, todo está seguro. Hay 2 formas de adquirir la paz. La primera forma, pudiéramos decir nosotros, es cuando nos abandonamos. No estoy hablando de cuando te resignas, sino cuando te abandonas y sueltas el problema, cuando sueltas la situación, entonces viene la paz. Y la segunda forma de adquirir la paz es con la certeza o la seguridad. Cuando ya sabes lo que va a pasar, cuando tienes esa seguridad o esa certeza, entonces se descansa. La inseguridad provoca turbulencia en el interior. En este evangelio nosotros vemos las 2 formas de adquirir la paz. En la primera ocasión, Jesús les dice, la paz les doy y les muestra las heridas. Pero esas heridas, si nosotros tratamos de ver que Jesús se les haya aparecido así tal cual como fue crucificado, seguramente los apóstoles se hubieran espantado, hubieran tenido un trauma. Pero en ese momento Jesús les muestra las heridas más como un signo de victoria, como un signo de gloria. Y hasta les dice, como el Padre me envió, así también los envío yo. Ustedes también van a sufrir, ustedes también van a ser crucificados, pero no tengan miedo. Miren, vencí a la muerte y ustedes también la vencerán. Ustedes también saldrán victoriosos, ustedes también experimentarán la gloria. Y en ese sentido de abandonarse al plan de Dios, es cuando sobreviene la paz y la seguridad. La segunda forma de adquirir la paz es en una especie de certeza, déjenme usar la palabra empírica, que depende de los sentidos. Cuando ya viste por tus propios ojos algo, entonces, viene la paz porque ya lo comprobaste, como dice el refrán, ¿verdad? Tengo los pelos de la burra, sé que es pinta porque aquí los tengo, ¿verdad? Yo lo agarré, yo la vi. Pero esa paz es muy incierta en cierta forma, muy insegura e inestable, porque depende de los sentidos. Por eso Jesús le dice a Tomás, más dichoso es el que cree sin haber visto, porque la fe no va a depender de lo que haya visto. Su fe, la fe de aquellos no va a depender de sus sentidos, porque hoy sientes una cosa, ten la seguridad que mañana vas a sentir lo contrario. Hoy ves algo, mañana vas a ver otra cosa, ¿verdad? Hoy veo que mis hermanitos de la iglesia me quieren mucho y me saludan. Quizás mañana voy a ver que me van a voltear la cara. Quizás mañana me voy a sentir incómodo. Pero si mi fe no depende de mis sentidos ni de cómo me siento, más dichoso voy a ser. ¿Por qué? Porque entonces estaré libre. Vuelvo a repetir esta idea. La mejor forma de adquirir paz es cuando nos abandonamos al plan de Dios. Piensa en esto. Jesús cargando la cruz sufría, claro que sufría, pero lo pudo hacer porque se abandonó
a la voluntad de Dios. En el huerto de los olivos, Jesús elevó la voz diciendo: Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, sino la tuya. Y en ese sentido se abandona. A la Virgen María, el día de la Anunciación, ella pudo haber tenido mucho conflicto en su interior. Mira que a una mujer, y particularmente a ella, y en aquella época estar embarazada, María simplemente se abandonó y dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Será que el día de hoy tú y yo podemos abandonarnos al plan de Dios y decir: que se cumpla en mí su palabra, que se haga la voluntad de Dios en mi vida? Porque si tratamos de pelear y hacer que se cumpla nuestra voluntad, pues definitivamente siempre vamos a estar en una continua guerra interior. Pero si aprendemos a abandonarnos, descubriremos la verdadera paz que el resucitado nos da. ¿Que vamos a sufrir? Claro, pues si el mismo Jesús les enseñó las heridas y les dijo a los apóstoles: como el Padre me envió, yo también los envío. Y claro, revestidos de poder, pero también como ovejas en medio de lobos. Pero aquí lo importante es recibir la paz. ¿Qué tanto tienes paz en tu interior el día de hoy? ¿Y qué tanto habría que aprender a abandonarnos al plan de Dios, que definitivamente supera en mucho los proyectos que tú y yo podamos tener? Ahora, en este tiempo de Pascua, es importante que practiquemos la alegría, que practiquemos la paz, que crezcamos en esto. Si durante toda la Cuaresma nos preocupamos para quitarnos las telarañas, pues el día de hoy no dejes que las telarañas vuelvan, sino más bien llénate del amor de Dios. Y este Dios, el Dios lleno de amor, el Dios de paz, el Dios de misericordia, el Dios que hace nuevas todas las cosas, el Dios que nos da la paz, que sea Él quien el día de hoy te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero compartirte esta reflexión, esta imagen. Ya la he compartido, creo que varias veces, pero el día de hoy la recordaba sobre la importancia de abandonarnos a pesar de no ver con claridad. Cuando yo meditaba en Santo Tomás y que Jesús le dice: más dichoso aquel que cree sin ver, yo dije: pero no, dichoso Tomás que pudo ver, que pudo tocar. Pero no, el Evangelio es verdad. Más dichoso el que cree sin ver. Cuentan por ahí que había un alpinista que estaba subiendo al monte Everest, que estaba subiendo una montaña. Pero en aquel entonces, donde no había tanto GPS y tanta seguridad tecnológica para descubrir en qué momento iban a llegar las tormentas, pues sobrevino una tormenta de hielo, de nieve, que impedía al alpinista poder ver con claridad. Lo peor es que viene una avalancha, él es separado de la montaña, pierde el pico y se queda colgando. Afortunadamente, el cable con el que se amarran no se zafó y él se quedó colgando en una pendiente y no sabía en qué lugar estaba. La nieve era tan fuerte, era de noche, que no podía ver con claridad. Él no veía, no sentía nada, pues estaba colgando pendiente de ese hilo. Cuando él oraba y le decía a Dios: sácame de aquí, una voz en su interior le decía: abandónate, suelta todo. Y él no quería, porque sus ojos o sus sentidos le decían que estaba colgando. Y le vuelve esa voz en su interior a decir: suéltate, abandónate. Y aquel hombre, aferrado a su cuerda, prefirió quedarse con lo que tenía en sus manos, y al día siguiente lo encontraron congelado a solo un par de metros de distancia del suelo. Si él hubiera cortado ese cordón y se hubiera abandonado, si él hubiera creído a pesar de no ver con claridad, hubiera salvado su vida. Cuando nosotros confiamos solamente en lo que vemos, ten cuidado, porque lo que vemos no siempre es lo que estamos viendo. Pero cuando nos abandonamos al plan de Dios, sea cual sea, ten la seguridad que su plan es mejor que el nuestro, sea cual sea. Que tengas un excelente domingo.